Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. En esta ocasión vamos a ver 7 objetos que he comprado en internet que son súper curiosos e increíbles. También os voy a enseñar cómo podéis ganar dinero en internet desde cualquier parte del mundo y lo mejor de todo, sin invertir ni un solo céntimo. Si te interesa, quédate porque comenzamos. Vamos a ver el primer objeto. Aquí lo tenemos, son lápices táctiles. Todos nosotros tenemos smartphone o tablet, algún dispositivo táctil, ¿no? Y a veces en algunas aplicaciones la verdad es que el dedo es muy ancho, no podemos hacer un toque preciso, ¿no? Pues para eso existen estos lápices o bolígrafos táctiles. En este caso tenemos una punta gruesa que hemos visto y una punta fina que tiene pues varios repuestos. Aquí los tenemos, que en caso que se estropeen simplemente los reemplazamos y solucionado. ¿Esto para qué sirve? Básicamente para tener un control mucho mayor de dónde ponemos el puntero. Vamos a ver algún ejemplo práctico para que veáis. Bueno, veis que funciona bien, como si estuviéramos pasando el dedo. Y en qué cosas sí que realmente aprovecha. Por ejemplo, estos juegos que son como mandala que tienes que pintar, bueno, es que viene genial porque pues eso, tiene mucha más precisión. También muy bien para juegos de cartas o similares. Bueno, es que no te cansas nada y muy chulo. Para los dibujantes, herramienta indispensable. Van a quedar los dibujos mucho mejores. Funciona también en el smartphone, aunque tenga cristal templado, lo va a reconocer sin problema y a la perfección. Ahora os voy a decir cómo podéis ganar dinero en internet mediante Letyshops. Letyshops es la página de cashback que lo que hace es devolverte un tanto por ciento del importe de un objeto que compres en alguna de las casi 2000 tiendas que tiene. Pero hay otra manera de ganar dinero mediante Letyshops, que es con los enlaces de cashback. ¿Eso qué es? Son parecidos a los enlaces de afiliado. Tú generas de un producto un enlace y eso lo compartes. Si hay alguien que le interese ese producto, lo comprará. La persona va a pagar exactamente lo mismo con ese enlace o con uno normal, pero a ti te van a dar ese cashback de esa tienda. Por ejemplo, en AliExpress está entre el 3,5 y el 5%, o sea que genial, fenomenal, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Copiar el enlace que hemos generado mediante la plataforma de Letyshops y lo compartimos en cualquier red social, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, lo que sea, y si a alguien le interesa ese objeto lo comprará y lo dicho, tú te vas a llevar el cashback de esa tienda para ti. Y para que todo sea transparente, Letyshops te da un panel para que veas en todo momento el enlace, cuánta gente lo ha clicado, si se han realizado compras y bueno, datos de interés. Y hay una segunda forma de ganar dinero mediante enlaces, es invitar amigos. Toda la persona que se registre en Letyshops mediante tu enlace te dará el 15% de su cashback generado. La persona seguirá llevando el 100% de su cashback, solo que a ti te da el 15% de lo que él haya generado. Por lo tanto, todos salen beneficiados y ninguno perjudicado. Registrarse, correo electrónico y contraseña, súper sencillo. Y en esta modalidad también tenemos el panel de control para ir viendo cómo van nuestros enlaces de amigos, si alguien lo ha clicado, se ha registrado, si ha empezado a realizar compras. Yo por mi parte os aconsejaría que leyerais las reglas generales del programa para no incumplirlas y que nos quiten la cuenta. El spam está totalmente prohibido. Letyshops es una página muy seria y creo que es una opción muy buena para ganar dinero en internet. Yo os dejo mi enlace de amigo por si alguien quiere registrarse. Oye, nada pierdes tú y a mí me dais un poquito de ayuda para el canal. Seguimos con el segundo objeto. Es un calentador por inducción. Aún ni siquiera lo he bueno, abierto está porque está abierto, pero ni siquiera lo he montado. Pero es un proyecto que tengo para el canal de Giga Experimentos para hacer mogollón de cosas chulas que se puede hacer con este aparato. Y bueno, realmente es así, parece como muy futurista, pero ¿para qué sirve? Os preguntaréis. Muy sencillo, para calentar metales por inducción mediante la bobina. Ahí tenemos la peonza de Inception o de Origen, que bueno, si no habéis visto la película os la recomiendo porque está muy chula. Pues la meteríamos entre la
las espiras y se calentaría y se pondría el rojo, increíblemente caliente. Y como muestra un botón, aquí tenéis 3 imágenes del calentador por inducción en funcionamiento. Como podéis ver, deja cualquier metal al rojo vivo. Y para los que ya habéis visto la película de Inception, El Origen, pues no estamos soñando, estamos en la vida real. Vamos a ver el siguiente objeto, que es un humidificador ambientador que parece de madera de bambú, pero es de plástico, aunque para lo que cuesta no podemos pedirle más. Es elegante y en el salón, que es donde lo tengo yo, pues luce bastante bien. Hay que alimentarlo, tiene un adaptador de corriente. ¿Y para qué podemos usarlo? Pues para la gente que tiene alergias, tiene asma, se le seca la garganta cuando pone el aire acondicionado, pues esto va muy bien. Le ponemos agüita y esto va a generar ahí como una especie como de micropartículas que parece vapor y va a evitar eso, pues esos problemas respiratorios. Y como puedes ponerle también aceites aromáticos, va a hacer que huela todo pues genial, ¿no? Va a oler súper bien, es que es una pasada. Tiene luces LED que van a servir como decoración, porque realmente para el funcionamiento del humidificador no es nada, pero oye, le da ese toque zen, ¿no? Y más cuando está a oscuras, está muy chulo. Tira bastante vapor o micropartículas de agua y podemos programarlo entre 1-3 horas o dejarlo todo el rato encendido. Es muy curioso cuando lo destapamos y vemos cómo se genera este vapor. Tiene una especie de mini altavoz que funciona a muy alta frecuencia y lo que hace es eso, es generar esas micropartículas de agua. Vamos a ver el siguiente objeto. Esto es palo santo. No estoy muy metido en el tema esotérico, pero creo que es para hacer una especie como de limpias o algo así. Purificar la casa... Bueno, no tengo ni idea. Yo lo compré porque es aromático. Huele muy bien la madera, pero cuando la quemas es aromático, huele a palo santo. No sabría cómo definirlo. Vamos a decir una especie de incienso, aunque no huele igual, pero tenéis que probarlo. Además es súper chulo, porque es algo natural, no es algo químico como puede ser un ambientador de pared que lo enchufas. Esto es todo natural. Tenéis que probarlo, os aconsejo palo santo, este humito. Oye, hay gente que lo odia, ¿eh? En mi casa la verdad es que hay algunos que le gustan y otros que lo odian. En mi caso me encanta y creo que si te gusta este tipo de olores, así como de incienso, no se parece, pero bueno, hazte una idea, tienes que probar el palo santo. Siguiente objeto. Si para los humanos es importante oler cosas, oler que huela bien y te sientes atraído por esos olores, a los gatos también les pasa lo mismo, pero con estos palitos que en AliExpress decían que era especial para gatos y que se van a sentir súper atraídos por estos palos. Bueno, pues vienen un montón en el paquetito y fijaros como he abierto el paquete y como moscas a la miel aquí vienen los 2 gatos. De verdad, ni siquiera tuve que ponerlos encima de la mesa, ellos subieron y tengo que decir que se sienten súper atraídos. Normalmente no sienten el interés que sienten por estos palos. De hecho, hasta Fígaro, que es el blanquito, bueno, el blanquito ya se está haciendo un poco castaño, pero le encanta. Y el otro, el pinchito, el blanco y negro, no hacía más que restregarse en la mesa. De hecho, hasta se lo peleaban. Pero tal como les llamó la atención, dejaron de consumirlo, podríamos decir, lo guardé y bueno, pues para otro rato. Ahí están, supongo que bajo los efectos de este olor que los deja, pues como la hierba gatuna, debe ser un estilo. Vamos con el penúltimo objeto, son las bolas magnéticas. En el canal tengo 3 vídeos donde hago figuras, pero tengo que decir que son súper complicadas de hacer porque se pegan unas a otras, que es increíble, os puedo asegurar que es muy complicado. Bueno, hay que usar tarjetas que vienen incluidas en el bote para dividir y todo eso. La forma inicial es hacer una cadenita que vas estirando y más o menos esto se va haciendo y luego puedes hacer pues eso, esta espiral, pero digamos que la forma que a todo el mundo le gusta, ¿no? O digamos es la primera meta que tienes que hacer es hacer un cubo, que es realmente bastante difícil. Hay vídeos donde la gente hace, bueno, verdaderas obras de arte. Os puedo asegurar que es muy muy difícil. Es parecido a un puzzle porque tienes que tener habilidad tanto de las manos como mental para, bueno, pues para no equivocarte, porque un error
te puedo asegurar que echa al traste toda la figura, o al menos un buen trozo de figura, porque una vez que se pegan mal no hay manera de separarlas. Y llegamos al último objeto, que no es este. Esto es una navaja mariposa, tiene también otros nombres, pero bueno, yo le llamo navaja mariposa y es del Counter-Strike. El que juegue pues más o menos estará acostumbrado a verla. Y bueno, me resultó curioso que hay afiladores en forma de navaja mariposa. ¿Sería un afilador mariposa? Bueno, supongo que se llamaría así. La cuestión es que tiene un par de lados y cada lado tiene un grano distinto, de 400 y de 600. Y su material es de carburo de silicio, que la verdad es que no tengo ni idea si es muy duro o muy blando. Pero supongo que será bastante duro porque es un afilador de cuchillos de acero de cocina. Así que vamos a probarlo con esta navajita que es típica en el canal, que bueno, no es que corte mal, pero vamos a ver si conseguimos mejorarle aunque sea un poco el filo, que bueno, yo creo que no va a ser difícil. Aquí estamos testeando con una hoja y ahora vamos a hacerle unas pasaditas. Primero por la de grano 400, que es la más gruesa, le pasamos las mismas veces por una cara de la navaja y las mismas por el otro lado o la otra cara de la navaja. Bueno, más o menos unas 20 o 25, tampoco lo pasé más. Luego, bueno, testé más o menos ahí cómo estaba el filo y la cambié al de grano 600, que es más finito y teóricamente va a dejar un filo óptimo. Bueno, vamos a ver. Le he pasado ahí unas cuantas veces también por cada lado y al tacto, bueno, parece que sí que ha dejado el filo mejor, pero no llega a cortar muy bien porque se atasca en el papel, así que vamos a intentar asentar este filo. Bueno, asentar se refiere a lo que hacen los barberos con la navaja de afeitar con el cuero. Esto lo que va a hacer es dejar el filo suave para que resbale bien sobre el papel, en este caso, que es donde vamos a testear el filo. Pues nada, ahí estamos asentando el filo y realmente funciona muy bien. Ahora sí que corta mejor que al principio, por lo tanto creo que este afilador hace su función. Bueno, todos los objetos que hemos visto durante el vídeo os dejo en la descripción sus enlaces de cashback para que si queréis comprarlo desde ahí pues echéis una mano al canal y recordar que también vosotros podéis ganar dinero con Letyshops. Hasta la semana que viene, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.